Bueno, volvemos a encontrarnos en este espacio y seguimos de esta forma. Yo voy a estar enviándoles las clases con todo lo que corresponde al material teórico y luego las actividades. Por supuesto, siempre estoy a disposición de ustedes vía WhatsApp para que puedan consultar. En este caso vamos a hacer, digamos, de alguna forma un pantallazo primero sobre algunos temas que ustedes ya vieron el año pasado. Y después sobre algunos temas que nos han quedado pendientes. Hemos estado trabajando este último tiempo con lo que son las oraciones, que era súper necesario para más adelante terminar con un análisis más complejo de oraciones. Pero ahora lo que quiero es que nos detengamos especialmente en estos temas, en estos 5 temas. Con respecto a géneros literarios, literatura y contexto, intertextualidad, héroes y mitos. ¿Por qué? Porque son los temas que vamos a ver a continuación en lo que resta del año, ¿sí? Comencemos con lo primero, cuando hablamos de géneros literarios. Antes de llegar, digamos, a lo que son los géneros literarios, hay otro tipo de géneros, ¿sí? Nosotros nos centramos directamente en el literario, ¿sí? ¿Qué quiere decir literario? Que tiene de alguna forma un valor estético. Esto lo vimos cuando en un principio, ¿se acuerdan que intentábamos realizar la definición de qué era la literatura? Y yo les decía que no era lo mismo una receta de cocina que un cuento o una novela, y no es lo mismo porque el fin no es el mismo, ¿sí? La receta de cocina de alguna forma busca brindar instrucciones con respecto a un tema, y la literatura lo que busca es de alguna forma captar al lector, hacerlo sentir en una realidad diferente, tiene un valor estético, ¿sí? Entonces utiliza de alguna forma, embellece, de alguna forma no, lo hace a través de los recursos literarios, embellece lo que se escribe a través de estos recursos, entonces así el texto se vuelve un texto literario, porque lo que busca es de alguna forma gustarle, ¿sí?, al lector. Por eso los textos literarios es que se ponen muy bonitos a través de las figuras literarias que vamos a continuar trabajando después de esto. Dentro de lo que es el género literario, es decir, dentro de la literatura, vamos a encontrar 3 géneros: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Lo que vamos a hacer es, yo voy a ir explicándoles el Power, después se los voy a pasar, todo esto tiene que estar copiado en la carpeta, no voy a leer tal cual está, sino que más bien lo que voy a hacer es utilizar mis palabras. Les puse muchos ejemplos acá de escritos que están muy buenos, pero que también los pueden encontrar en el cuadernillo. Cuando hablamos de género narrativo, van a ser todos aquellos que van a estar escritos en prosa, como por ejemplo una novela, como por ejemplo un cuento, como por ejemplo una fábula, como por ejemplo un mito, etcétera. Están escritos en prosa. En prosa es cuando ustedes ven escrito con oraciones y oraciones, con conectores, con una buena puntuación, de punto y aparte, punto y seguido, etcétera. No está escrito en verso como la poesía, el poema o las canciones. ¿Se entiende? Bien. Existen narraciones que son muy largas, como la novela, y existen narraciones que son un poco más cortas, como por ejemplo el cuento, ¿sí? La novela y el cuento son subgéneros dentro del género narrativo, ¿sí? A su vez, el cuento también puede ser policial, puede ser fantástico, puede ser un cuento realista, puede ser un cuento romántico, etcétera. La novela también tiene diferentes clasificaciones, puede ser una novela pastoril, puede ser una novela de caballería, puede ser una novela histórica, etcétera. Lo importante es que todo eso engloba a lo que es el género narrativo, que es el que trabajamos siempre, salvo en quinto año, cuando trabajamos con especialmente un movimiento que se llama romanticismo, donde vemos un poco más de poesía, ¿sí? Después está el género lírico, que es de alguna forma la persona quien va a escribir, ¿sí? Va a tomar la voz de ese yo lírico quiere decir la persona que se va a estar expresando, esté escrito en versos.
no son solamente poesía, sino que también incluye las canciones, es decir, que son textos poéticos escritos en versos, eso es el género lírico. Y el género dramático va a abarcar todos esos textos que puedan ser representados teatralmente, ¿sí? Que puedan ser dramatizados o representados, ¿sí? Estos textos también van a contar una historia como lo hacen en los cuentos o las novelas dentro de lo que es el género narrativo, pero no lo hacen a través del narrador, sino que lo hacen a través del diálogo de los personajes. La trama que prevalece en el género dramático es la trama conversacional o la trama dialógica, ¿sí? Siempre tiene algunas acotaciones o algunas explicaciones el texto dramático en un principio para explicar de cómo está ubicada la escena o cómo deben realizar esa escena los personajes, pero siempre, siempre el diálogo de los personajes es el que va a contar la historia. Bueno, yo acá les puse algunos ejemplos. Lo que es género dramático no se ve bien porque, bueno, también la cámara ahí arriba, pero si ustedes se fijan es un diálogo entre Paternoy y Salomé, Paternoy, Salomé, Paternoy, Salomé. Van contando una historia, ¿sí? Al lado tienen una rima de Becker, que es un escritor romántico, que es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Seguramente el año pasado, si ustedes lo recuerdan, los chicos que hoy están en sexto año, ellos trabajaron con todo lo que es el romanticismo y trabajaron mucho con lo que es el género lírico a través de las remeras que llevaban. Después, dentro del género narrativo, yo les coloqué un ejemplo de un autor inglés, creo que es Edgar Allan Poe, El corazón del ator, que es un cuento excelente, excelente, excelente. Si ustedes pueden leerlo, lo pueden encontrar en internet, es fabuloso. Como ustedes ven, está escrito en las oraciones, tiene las comas y continúa en el mismo renglón, tiene un punto seguido y continúa en el mismo renglón, ¿sí? Eso sería lo que es el género narrativo. Son 3 ejemplos, les coloqué. Ay, acá, a ver. Bien, acá tenemos una cuestión muy importante. ¿Por qué es importante que ustedes lo entiendan? Porque el próximo tema que viene eh, ya comenzamos con lo que son los movimientos literarios, son los movimientos literarios y artísticos, y es muy importante, siempre es muy importante entender el contexto de la literatura o el contexto en el que se desarrolla cada una de las obras literarias que vamos a ir leyendo. Ustedes quedaron pendientes o quedó ahí como congelado el próximo libro que era Relatos Medievales, espero que ya lo hayan terminado porque con eso vamos a trabajar. Es muy importante porque la literatura se entiende como una especie de acuerdo social dinámico, ¿sí? Con normas que varían en el tiempo y según la cultura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, siempre, todas las obras literarias, de alguna forma, o en las obras literarias, vamos a encontrar mucho del contexto social, económico, político, etcétera, del momento en el que se escribieron. Entonces, por eso es muy importante comprender ese contexto. ¿Por qué? Porque si yo comprendo ese contexto, voy a poder de alguna forma comprender también la obra, ¿sí? Nos va a permitir de alguna forma conocer las circunstancias temporales, espaciales, socioculturales de la época histórica en la que vivió el autor. Todos los autores están atravesados siempre, siempre, siempre por el momento en el que están viviendo. El momento en el que están viviendo de alguna forma influye en su forma de escribir, ¿sí? Todo lo que va ocurriendo en esa época va a influir en su forma de escribir. No escribe igual un autor del siglo XIX a que un autor del siglo XV, del siglo XIV o del siglo XIII de la Edad Media aproximadamente, ¿sí?
De esta forma se pueden comprender todas las épocas literarias y las artes y las culturas. Cuando hablo de autor, no solamente, o sea, si bien nos centramos en la literatura, porque es el campo en el que nosotros trabajamos, no siempre solamente nos permite comprender este arte, perdón, de la literatura, sino que también nos permite comprender todos los demás, que son la pintura, la escultura, la música, etcétera, ¿sí? Va a permitir comprender también a qué público va a estar destinado el texto, ¿sí? No siempre el autor piensa a la hora de escribir en un mismo público. Y obtiene una visión del mundo que nos quiere entregar el autor. ¿A qué se refiere? Bueno, imagínense un autor que vive en la época actual, en una época en la que estamos atravesados por una pandemia. No voy a decir pandemia mundial, porque decir pandemia mundial es una redundancia. Si es pandemia, se supone que es mundial. ¿Sí? Atravesados por una pandemia, imagínense que no todos o no a todos nos influye de la misma forma, ¿sí? Entonces, los autores encuentran esa forma de desahogo a través de la literatura, a través del arte del que expresan, etcétera, ¿sí? El otro día veía un programa de televisión, había un hombre que había ya escrito y editaron y todo, y ya había sacado al mercado un libro, era un libro de economía, ¿no? Pero hablaba eh, acerca de esta situación por la que estamos atravesando. Y fíjense, en estos 5 meses, la forma de producir de esa persona, que no solamente eso, sino que se le editaron, que se le corrigieron, y ya estaba escribiendo otro libro que hablaba acerca de la economía post pandemia. Entonces, fíjense cómo el contexto que rodea a cada uno de los autores, no, cuando hablo de autores no hablo solamente de los literarios, influye o atraviesa sobre su escribir o sobre su arte, ¿sí? Sobre cualquiera de los artes a los que se dedique. Hay una cuestión también muy importante, que lo vimos cuando trabajamos la transtextualidad al principio, que hablamos de la architextualidad, hablamos del hipervínculo, y nos vamos a centrar especialmente en la intertextualidad. ¿Por qué? Porque es la intertextualidad la que siempre nos permite trabajar todas las obras clásicas de la época de la Edad Media, nos permite de alguna forma traerlas a la actualidad, ¿sí? Es a través de la intertextualidad que vamos a trabajar. Para que ustedes comprendan la intertextualidad, es cuando un texto dialoga con otro texto o dentro de un texto está incluido otro texto. Lo que yo hice acá es colocarles un ejemplo que tienen en el cuadernillo, no lo voy a leer, pero se toma como base Corintios 1:13, que habla acerca del amor. Es un texto maravilloso, precioso. Y fíjense, voy a leer solamente la última oración que dice: en una palabra, ahora existen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Hay un autor, George Orwell, que hace un epígrafe de su novela Que no muera, perdón, la aspidiestra. ¿Y qué hace él? Toma el mismo texto, pero va a cambiar la palabra amor por la palabra dinero. Y voy a leer solamente la última parte. Dice: ahora subsisten la fe, la esperanza y el dinero, pero el más importante de los 3 es el dinero, ¿sí? Es una novela que, para poder comprender por qué Orwell hizo este epígrafe o tomó esta cita, tienen que leer la novela, ¿no? Pero yo lo único que quería era mostrarles cómo un texto que es el de Corintios 1:13 es tomado por un autor y cambia solamente en este caso una palabra. Todo el texto anterior de Corintios habla acerca del amor, y en cada una de las partes donde menciona el amor, lo que hace Orwell es cambiar esa palabra por dinero. Y fíjense cómo el texto tiene o cambia completamente el sentido y el fin para el que fue creado, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos de intertextualidad, es el diálogo de un texto con otro texto. Inter, adentro, es un texto a otro, adentro de otro texto. Ese es el tipo de diálogo que se tiene. Comenzamos con otro tema, que ustedes ya lo trabajaron en tercer año y trabajaron mitología. ¿Qué es lo que me interesa? Que hagamos un repaso bien chiquito y bien rápido de lo que es mito, porque voy a utilizar un mito que va a ser el mito de Narciso, para que ustedes vean de qué forma intertextualmente hay un autor que es argentino, que se exilió mucho tiempo en París, como él toma. Y yo quiero que más o menos recordemos algo de lo que era el mito, que era un elemento que estaba constituido por un narrador, por los personajes, espacio y acción, ¿sí? Viene del género narrativo. Fíjense que narrador, personajes, tiempo, espacio y acción son elementos que se aparecen en todos los subgéneros del género narrativo, ¿sí? En las novelas, en los cuentos, bueno, en el mito, etcétera. El mito siempre va a ser producto de una apropiación mágica con la que se intenta explicar particularmente o particularidades de la propia sustancia, de la propia existencia de las personas que vivían en esa época. El mito tiene su nacimiento allá en Grecia, pero quiero que a ustedes les quede una cosa bien en claro, y que no solamente existen los mitos griegos, sino que el mito es algo que hasta en la actualidad todavía existe, ¿sí? Hay muchas personas que creen todavía en ese tipo de cosas. Venía de una cultura que era politeísta, ¿qué quiere decir eso? Que creían no en un solo Dios, sino que creían en muchos dioses, y a cada uno de esos dioses de alguna forma le endilgaban algún fenómeno de la naturaleza, el amor, la muerte, etcétera, ¿sí? Yo ahí lo que hice fue colocarle dos definiciones, según Julio Castellano y según Silvia Barey, de lo que para ellos es el mito. Los personajes del mito siempre van a ser dioses o semidioses. Los semidioses, recuerden que son los héroes, que eso también me da pie para la próxima filmina, que los héroes van a ser hijos de un dios o una diosa y hijos de un mortal, ¿sí? Por eso se los llama semidioses. ¿Qué quiere decir semidioses? Que siguen teniendo características humanas, que no son inmortales y que tienen también alguna particularidad que le brinda su lado de Dios, ¿sí? El tiempo en la mitología siempre va a ser un tiempo remoto, no hay un tiempo definido. El narrador siempre o generalmente, no siempre, generalmente, a veces es en tercera persona, y la acción esa es la influencia que siempre los dioses tienen. Hay muchos relatos, nosotros leímos, ustedes leyeron la Ilíada, leyeron la Eneida, ¿sí? La Ilíada de Homero, que da origen a una película que se llama Troya. Les hice ver también la película que era Helena de Troya, y la mayoría de los que, cuando yo pregunté cuál era la diferencia, ustedes me decían que no se veía tanto la influencia de los dioses en el fragmento de la Ilíada como como en la película. Y es así, exacto. La Ilíada es completamente a ver cómo lo digo, como consecuencia del accionar de los dioses. Todo lo que sucede ahí es porque los dioses susurran al oído de los héroes o de los personajes que forman parte de la Ilíada. Y dijimos acerca de los personajes, acerca del héroe, ¿sí? La figura del héroe es una figura que va a perdurar hasta la actualidad. Incluso en la actualidad seguimos pensando que hay héroes, ¿sí? Que hay héroes. Consideramos que no sé, muchas veces consideran que su papá o su mamá son héroes por ciertas situaciones o por cómo manejan ciertas situaciones. Y fíjense
cómo esta figura de héroe atraviesa el tiempo. Tenemos los héroes épicos, que son los que yo les decía recién, y tenemos los héroes medievales, que es con quien vamos a comenzar a trabajar en relatos medievales. Tienen algunas características y tienen algunas diferencias, pero son más, tienen algunas similitudes y algunas diferencias, pero son más las similitudes que la diferencia. La principal diferencia radica en que el héroe épico o el héroe de los mitos griegos, nórdicos, etcétera, siempre va a ser hijo de un dios y de un mortal. Diferente es en la época medieval, en que siempre los héroes van a ser de carne y hueso. Digamos que es lo que más se asemeja o lo que más nos llega hasta la actualidad, ¿sí? Los héroes medievales tienen solo atributos y virtudes, tenían valores como la valentía, la inteligencia, la fuerza y la lealtad. También los héroes épicos tenía un deber personal y tiene un destino prefijado. El héroe épico también tiene un destino personal, prefijado, un deber personal, tenía también los mismos valores, eran mortales, pero eran hijos de un dios y un mortal, ¿sí? Al principio era el mito. Lo que coloqué acá es un fragmento del mito de Narciso que ustedes tienen que leer. Hay una frase, no sé si ustedes en algún momento lo escucharon, es esa persona o tal persona es muy narcisista. ¿A qué nos referimos cuando es muy narcisista? A que se quiere mucho a sí mismo. Que no está mal, pero van a comprender de alguna forma a qué se refiere o cuál es el significado negativo, por decirlo de alguna forma, cuando lean el mito de Narciso de la página, no recuerdo en este momento, pero se las menciona en la actividad. Ese texto, el mito de Narciso, lo va a tomar Cortázar, no solamente Cortázar, sino que también Oscar Wilde, creo que se los coloqué, sí, Oscar Wilde también lo toma, y van a hacer un texto. Cortázar hace un texto maravilloso acerca de un pájaro que descubre su reflejo en el espejo. Es muy lindo. Es difícil de entender, siempre lo leemos juntos en clases para poder comprenderlo, pero léanlo las veces que sea necesario, ¿sí? Y si no me preguntan, me mandan un mensajito y me preguntan. Oscar Wilde lo que va a hacer con ese mito va a ser algo maravilloso, que es tomar la voz, ¿sí?, a través de un diálogo de otro personaje, y que es el río. No quiero contárselos, ni quiero tampoco leérselos de acá, porque lo que quiero es que ustedes lo lean. Tanto el mito de Narciso como el otro Narciso de Cortázar y El reflejo, que es un cuento corto, es ese que está ahí y nada más, de Oscar Wilde, lo tienen lo tienen en el cuadernillo, ¿sí? Entonces, con esto finalizamos lo que es género, hicimos un repaso por mito, hicimos un repaso por lo que son los héroes, hicimos un repaso la intertextualidad y la literatura y el contexto, ¿sí? Lo que me interesaba más era que supieran cuál era la importancia de conocer el contexto que vamos a comenzar a trabajar con el próximo trabajo. Y lo que quiero es que puedan hacer las actividades. Las próximas actividades son más que nada de lectura y respuesta. Ya tienen, y doy por sentado que tienen leído el libro de relatos medievales, así que esa será el próximo tema a tener en cuenta y a teorizar, por decirlo de alguna forma, o a dar una clase con respecto a eso. Los saludo y cualquier cosa, cualquier duda que haya quedado con respecto a esto, no tienen más que preguntarme y consultarme, saben que estoy a su disposición.